Buenos días con todos los que ya han llegado a la casa de Dios y con aquellos que están conectándose a través de los medios tecnológicos. Es un buen día, es un grandioso día. Se vino un feriado, ¿verdad? Y toda la gente como que llena de rutina, llena de tantas cargas, lo que buscó es cómo expresar su necesidad de estar en algún lugar. Algo inexplicable e inentendible tal vez para muchos, pero la pregunta es, si tanta gente se mueve a tantos lugares, ¿por qué no la iglesia puede ser uno de esos lugares para adorar a Dios? Por eso que tenemos el entendimiento suficiente para estar agradecidos con lo que Dios ha hecho ya por nosotros en este día. Nos da la oportunidad de estar vivos y de reconocer que su grandeza y su misericordia son nuevas cada mañana. Bienvenidos a todos los que ya están aquí en la casa de Dios. Qué gusto verles, algunos a los tiempos, otros también se han conectado ya. Y quiero darles la bienvenida a todos los que se han conectado ya desde Santo Domingo. Está Lorena con nosotros, mi hermana Rocío también se conectó, nuestro hermano Hernán también ya está con nosotros, mi hermana Susi también está, Dani, está Erika Sánchez, está también nuestra hermana Yanina y su familia, la familia Rodríguez desde Nueva York. Está también mi hermana Rosita Pozo, Dios le bendiga. Mi tía Elena también está desde Estados Unidos conectándose con nosotros y tenemos la oportunidad de darles la bienvenida hasta este lugar que es la casa de Dios. Queremos reconocer que la grandeza de Dios no ha faltado y que su amor por nosotros continúa por los siglos de los siglos. Quiero compartir con ustedes una poderosa palabra. Si tienen allí sus Biblias a mano, quiero que me acompañen por un momento al libro de Proverbios, capítulo número 16. Creo que este es uno de los pasajes más conocidos por nosotros como cristianos porque habla de una realidad. Dice aquí la palabra de Dios, estoy en la traducción del lenguaje actual, y dice el versículo número 1: el hombre propone y Dios dispone. Todo lo que el mundo cree hacer lo mejor, pero juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Esto es verdad, es una poderosa palabra y podemos estar confiados de que Dios está con nosotros en esta mañana. Quiero invitarles a que allí donde están pueden cerrar sus ojos y tengamos un tiempo de agradecimiento a Dios por el día que nos regala. Señor, tú eres bueno y maravilloso. Tus obras son incontables y tus misericordias nuevas, como las vivimos y como las podemos manifestar en este día. Queremos nuevamente levantar tu nombre y reconocer que tú eres el Dios soberano, el Dios que se levanta con poder y con autoridad, que nos da la oportunidad de servirle, de adorarle y sobre todas las cosas, de anunciar sus obras y sus maravillas. A ti sea todo honor y toda gloria, y que en esta mañana todos aquellos que se han conectado con nosotros, todos aquellos que han tenido la oportunidad de llegar hasta la casa de Dios, celebren con nosotros que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, es un Dios glorioso y que merece toda la gloria y toda la honra para siempre. Por eso te reconocemos en todos nuestros caminos y nuevamente, Señor, reconocemos que tú eres digno de ser alabado por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? No sé cuántos de ustedes estén alegres de estar vivos. Nosotros estamos contentos de estar vivos, de poder decirle al Señor gracias porque tu luz nos alcanzó y porque tu amor por nosotros se manifiesta nuevamente en este día. ¿Quieren adorar al Señor junto con nosotros? Lo vamos a hacer porque Él es digno y merece toda la gloria y toda la honra. Vamos con sus palmas y nuestras voces. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido.
nuestra vida está segura. Vamos a decirlo: en tu luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Solo en tu luz, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Y decimos: Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, más a tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, más a tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. y decimos: En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. así es, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Te exaltamos, Señor, porque tú eres maravilloso. La palabra de Dios menciona algo maravilloso en el libro de Juan capítulo 1, cuando dice: en él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. La gente pensó que esto era el Espíritu de Dios, pero lo que no se había dado cuenta es que la luz significa lo que nosotros representamos para quien está a nuestro lado. Yo le puedo hacer preguntas y puedo decirle: ¿está seguro que usted irradia luz? ¿O es usted uno de aquellos que se unió al montón de entre todo lo que está sucediendo en esta humanidad y no tenemos la capacidad de poder reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas? Estamos contentos de estar con ustedes y de poder celebrar que Cristo vive y reina para siempre. Él no nos ha abandonado. La palabra lo dice, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. La promesa es esta: siempre te ayudaré. ¿Está convencido de que Dios hasta ahora le ha ayudado? Y es por eso que estamos alegres de estar en la casa de Dios. Vamos a continuar exaltando el nombre que es sobre todo un nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Listos para hacerlo con nosotros? ¿Cuántos pueden darle un fuerte pero fuerte aplauso a ese Dios? Decimos: Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser
manos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Y decimos, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Decimos de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más, de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios santo y maravilloso. La palabra de Dios nos habló desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la venida de un Salvador, del Mesías. Esa promesa Dios tuvo que cumplirla a través de su Hijo amado Jesucristo. Durante miles de años, muchos hombres esperaron esa venida y hasta el día de hoy se sigue predicando que Jesucristo está pronto a venir. La pregunta no es esa, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuántos ya están listos para ir con el Señor? Precisamente Isaías, hablándonos de este Mesías, escribe en uno de los pasajes cuando dice, un príncipe nos es dado. Y cuando yo recuerdo de esto, habla de que Él es admirable, consejero, príncipe de paz. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Él era una promesa que tenía que cumplirse miles de años. Miren cuánto ha tenido que padecer el hombre por su necedad. Me incluyo, cuánto hemos tenido que padecer, más bien dicho, por nuestra necedad. Y es por eso que quiero invitarle a que cierre sus ojos allí donde está. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne
consejero. Él es ese príncipe de paz. Príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Digámoslo juntos. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó como forma de hombre, por caminó en humildad y en obediencia sufrió, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
precioso Cordero de Dios, aquel que entregó su vida, aquel que rescató lo que se había perdido. Gracias, Señor, por venir por nosotros. Gracias por ser nuestro Salvador. Eres tú, Señor, el glorioso, el maravilloso, el eterno, que vive por los siglos de los siglos. Para ti no hay tiempo ni espacio. Tú eres nuestro sanador, Señor. Eres el Cordero admirable, el que vino a salvar, el que vino a sanar nuestras vidas. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Has padecido, Señor, todo lo que el hombre ha tenido que vivir: tristeza, soledad, traición. Y aún con todo eso, Señor, decidiste subirte a una cruz. Gracias por amarnos, Señor, con un amor tan grande y maravilloso. Nadie es tan admirable como tú. ¿Por qué no le dice el Señor? Admirable consejero, príncipe de paz, ese eres tú, Señor. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable,
Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Señor. No hay manera en la que podamos, Señor, pagar tan maravilloso sacrificio. Adore un momento allí al Señor y dígale: Dios, gracias. Tú eras la promesa que tenía que venir para salvar mi vida, para salvar mi familia, Señor. Tú eras la promesa que debía cumplirse, porque tu palabra demuestra eso, Señor. No había otra manera en la que podías rescatarnos, sino sacrificando lo más grandioso que tenías, enviando al único que era capaz de poder reconciliar a los hombres con Dios. Jesús, te encarnaste, te hiciste hombre y padeciste como hombre, pudiendo haber tenido una divinidad aun cuando viniste en tu forma humana. Decidiste vivir como un hombre, Señor, caminar entre los hombres y enseñarnos, Señor, que el reino de los cielos se había acercado. Gracias por haber hecho una provisión tan grande. Desde la eternidad, Señor, tú sabías que el hombre iba a fallar, pero eres tan maravilloso que aún desde que el hombre pecó y falló, la sangre del Cordero fue ya derramada. Gracias, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sus aplausos para el Rey, hágalo fuerte. Todo el mundo está de feriado hoy, ¿verdad? Pero la gente lo que no entiende que lo más maravilloso es poder llegar hasta la casa de Dios para agradecerle por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Quiero invitarle a usted que está aquí que tome su asiento, y a ustedes que están en casa quiero invitarles a que puedan tomar su Biblia, porque el día de hoy voy a hablar de temas muy interesantes que la palabra de Dios habla a este respecto. Sí. Quiero enviar saludos a todos aquellos que están aquí. Qué gusto ver, ¿verdad? Familias están llegando a la casa de Dios. No sé cuántos fueron a la playa de los que son cristianos, pero es una buena pregunta como para ponerse a pensar, ¿verdad? Teníamos miedo de venir a la iglesia, pero no tenían miedo de irse a la playa. Es que acaso el virus se fue de vacaciones, publicaron algunos. Lo interesante de todo lo que está sucediendo en el tiempo de hoy es que verdaderamente Dios está probando nuestra fe. Quiero enviar saludos también desde Bogotá, también se han conectado. Alcira Avendaño está conectada con nosotros en esta mañana. Nuestra hermana Rocío también se conectó ya. Nuestra hermana María Enríquez está ya con nosotros también. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, a cada uno de los hermanos que son parte de la congregación del Calvario. Bienvenidos a aquellos que están desde otro lugar viéndonos. Qué gusto tenerles. No saben la alegría que provoca para nosotros el poder tenerles en nuestra sintonía. Hoy quiero adentrarme en el mensaje que Dios me regaló en estos días precisamente. Este tema tiene que ver con la ignorancia espiritual. Algunos dirán, ¿y es posible que gente que llega a la iglesia, que gente que lee la palabra, que gente que ora, todavía viva en ignorancia? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto.
Lo interesante de esto es que uno de los pasajes con los que Dios me ha estado moviendo durante estos días es precisamente con uno de los más conocidos, creo, y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 5, pero quiero enfocarme un momentito nada más en el versículo número 5, si no estoy mal, que habla precisamente de lo que Cristo le revela al apóstol Juan durante el tiempo de su exilio. Quiero centrarme solo en el versículo 5. Si usted lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice aquí la palabra. Voy a leer la versión normal que usted debe tener, que es la traducción Reina Valera. Y después de eso vamos a ir a la traducción del lenguaje actual, que está más sencilla. Dice aquí la palabra Reina Valera de Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Se menciona algo interesante aun cuando había ya miles de cristianos en la época. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que habiendo multitud de cristianos, el mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo, ¿cierto? ¿Cuál fue el mensaje? Arrepiéntete. Arrepentirse es llorar. Arrepentirse es revolcarse en el piso. Arrepentirse es quejarse en contra de Dios. La gente malentiende estos principios y cree que porque más chilla, más Dios le escucha. Ese principio funciona con los padres naturales. Con nuestro Padre Celestial ese principio no funciona. El principio que funciona con nuestro Padre Celestial es conocer sus promesas para que éstas puedan ser declaradas en oración por nuestros labios. Cuando leí este pasaje, me llamó la atención el entender a qué iglesia fue escrita, porque ustedes deben recordar que el libro de Apocalipsis habla a las 7 iglesias. Pero una de esas iglesias, estuve investigando qué significa Éfeso, y saben, me sorprendió el significado. El significado de Éfeso es deseable. Entonces, esta iglesia era una de las más deseables. ¿Por qué digo de las más deseables? Porque si ustedes leen un poco el mismo libro de Efesios, que habla al respecto del comportamiento y de la actitud de esta iglesia, se van a dar cuenta que esta era una iglesia que fue impactada por la presencia de Dios. Se levantaron muchos hombres, mujeres de Dios, jóvenes. Entre ellos estaba el mismo Timoteo. Era uno de los predicadores en el pueblo de Éfeso. Y predicando él la palabra, se daba cuenta de que aún el cristianismo de ese entonces era perseguido. Hoy en nuestro país, en Ecuador, todavía no sufrimos la persecución. ¿Se ha dado cuenta que todavía tenemos libertad para movernos? Libertad para predicar la palabra, libertad para escuchar a quien predica la palabra. No es así en otros países. La gente inclusive pierde su vida por decir que es cristiana. Siguiente pregunta, ¿verdad? Respóndase usted y no hable tan fuerte. ¿Estaría dispuesto a entregar su vida por la causa del Evangelio? Esta pregunta es buena, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo habla de esto, lo compartí la semana anterior cuando él hace una confesión y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué la gente anda con tanto miedo si el morir es ganancia? Estoy hablando de los cristianos. Parece irónico, ¿cierto? Pero si el morir es ganancia, ¿por qué el hombre está tan atemorizado de alguien a quien la palabra de Dios nos enseña que venció aún la muerte? ¿O no han leído eso? ¿Quién fue capaz aún de vencer la muerte? Jesucristo. Si Él fue capaz de vencer la muerte, significa que sí hay una posibilidad de que después de este cuerpo terrenal exista una eternidad, no con este cuerpo, sino con lo que pudo rescatar Dios. Les voy a dar algunos antecedentes de por qué quise centrarme un momentito en la iglesia de Éfeso. Era una de las iglesias más reconocidas y Cristo habla a esta congregación precisamente en el libro de Apocalipsis, porque uno de sus muchos méritos, a pesar del prestigio que había adquirido esta iglesia, es que habían cometido un fallo muy grande.
Entre la grandeza de esta iglesia, era una de las más ricas e importantes de toda la región. Si nos vamos un momentito al mapa de ese entonces, nos vamos a encontrar que compartía la ciudad de Éfeso límites con Antioquía y con Alejandría, y eran los que controlaban o tenían el liderazgo de todo lo que transitaba ahí como mercadería. Es decir, que Éfeso era un puerto. Entonces, evidentemente, donde hay un puerto es donde hay mucho comercio y hay mucha gente que está yendo y viniendo. Es por eso que precisamente para la iglesia de Éfeso era fácil predicar el evangelio, no solamente a quienes habitaban esa ciudad, sino a extranjeros y todos aquellos que llegaban de otros países. La función de Dios en la iglesia de Éfeso era tan importante que se había multiplicado la cantidad de siervos. Usted puede leer eso en el libro de los Efesios. Lo interesante de esto es que precisamente al ser una ciudad del imperio griego, tenían muchos dioses griegos. Entre ellos ustedes deben haber escuchado a la diosa Artemis, o más conocida en el español como la diosa Diana. Era una de las diosas de los griegos en ese entonces y era contra quienes luchaba el cristianismo, porque la gente estaba muy arraigada a algo físico que tuviera que ver. Y en ese entonces ustedes deben haber sabido, de acuerdo a lo que la historia nos muestra, que los griegos, para engrandecer el nombre de sus dioses, tenían que hacerles monumentos. Uno de ellos fue precisamente la diosa Artemis, y lo que sucedió es que como el evangelio fue de impacto para esa ciudad, los que vivían a costilla de la idolatría de otras personas comenzaron a quebrar. Es decir, menciona la palabra precisamente, usted lo puede buscar también en el libro de Hechos capítulo 19, que hubo un hombre que se llamó Demetrio, y este hombre comenzó a levantar falsos juicios en contra de los cristianos y comenzó a decir: estos nos están robando a nosotros las ganancias porque ellos vivían de la idolatría de la gente. Como esto ya no fue buen negocio, lo que tuvieron que hacer es buscar causa para que los cristianos fueran odiados. Pasa eso en el tiempo de hoy. ¿Cómo se nos burlan, verdad? Hasta el tiempo de hoy. El hermanito, el pastorcito, el aleluyita, y nos dan una serie de seudónimos y de sinónimos. Ahora es pecado temer a Dios. ¿Se han dado cuenta? Compartíamos con alguien unas palabras del día de ayer y yo decía, era un muchacho muy querido para nosotros, y la mamá estaba muy enojada porque decía: es que este pasa solo metido en la iglesia. Tuve la oportunidad de conversar con esta madre y le dije: ¿qué tal si su hijo fuera un drogadicto? ¿O qué tal si su hijo fuera un alcohólico que estuviera gastando todas las cosas? ¿Se estaría quejando? ¿No estaría usted esperando una oportunidad para que alguien llegue y pueda rescatar su vida? Pero ahora que alguien rescató su vida, usted está en contra de aquel que tiene la capacidad de darle todo lo que necesita. Fue un proceso realmente, porque no para la gente es muy fácil entender que Dios tiene algo más grande. Dicen: no, es que pasas metido solo en la iglesia. ¿O qué es lo que te ha dado tu religión? ¿Han escuchado eso? ¿Qué es lo que te han dado los hermanitos? Ahí están. ¿O no nos han acusado muchas veces? ¿Dónde están los que decían ser hermanitos? Y hay una pedreada que uno dice: calladito estoy más bonito, ¿cierto? En medio de todo esto, al hablar de la grandeza de la iglesia de Éfeso, el gran templo que tenían dedicado para esta diosa era uno de los parámetros que enriquecía la ciudad. ¿Se imaginan ustedes cuando llega el cristianismo y la gente deja de ir a la iglesia tradicional y comienza a encontrar algo diferente? No sé si usted está entendiendo lo que Dios quiere provocar en este tiempo. Estábamos tan acostumbrados a llegar a la iglesia que cuando se nos cortó, ahora resulta más cómodo estar desde una habitación, en una televisión, descansando y escuchando la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos hablado al comienzo del mensaje? Al comienzo, cuando empezamos la alabanza, yo decía: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí hay una bendición. El sabio Salomón escribe en el libro de Proverbios y dice: ¿hasta cuándo vas a ser vago? Así dice.
¿No has visto? La hormiga no tiene señor, no tiene gobernador, pero la hormiga siempre provee para los tiempos malos. La gente no estuvo preparada en el mundo entero para lo que pasó. Y cuando nos llegó, tuvimos que volver a hacer lo que se hizo hace más de 100 años. Usted puede ver en fotografías que se han publicado en todas las redes sociales y se va a dar cuenta cómo hace 100 años la gente estaba igual que nosotros, caminando por las calles con tapabocas, atemorizados los unos, alejados de los otros, para que no me toque o para no tener un contacto. ¿El miedo era algo que se vive solo ahora? El miedo ha sido algo que se ha vivido desde el inicio de los tiempos. Desde que el hombre mismo pecó en contra de Dios, ¿se dio cuenta que fue el primer descubrimiento del hombre en el miedo? Porque dice la palabra que Dios había descendido y le preguntó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué estaba escondido Adán? Exacto. El miedo apareció desde el principio. Lo interesante de esto es que uno de los segundos aspectos de la grandeza de la iglesia de Éfeso es que, como les dije, al ser un lugar de impacto, a través de este lugar salieron muchos hombres a muchas provincias para que el evangelio siguiera predicándose. Estamos hablando de que era una provincia asiática y era una de las 7 iglesias en las que Pablo había permanecido por 3 años. ¿Se da cuenta la cantidad de producción que tuvo que haber visto Dios sobre esa ciudad? Yo quiero decir algo, no porque sea ecuatoriano, sino porque he visto la bendición de Dios sobre esta nación. Ayer comentábamos un poquito y decíamos, es uno de los pocos países en los que existe pobreza, bueno, de los muchos países más bien, pero es uno de los pocos en los que todavía no llega la miseria. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué tanta gente emigró para acá? ¿Se preguntó usted eso? Debe haber alguna riqueza en este país, ¿cierto? Debe haber algo bueno en esta nación. Lo interesante de esto es que cuando veo la grandeza de la iglesia, me doy cuenta de que había pasado un poco de tiempo y que ellos se habían olvidado de lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis capítulo 2. ¿Recuerdan lo que él dijo? ¿A qué iglesia le estaba hablando? A la misma iglesia de la que hoy les estoy diciendo que era grande, la iglesia de Éfeso. Le dijo, si no cambias tu actitud, si no cambias tu comportamiento, si no cambias, si no te arrepientes, le está diciendo, quitaré lo que yo te di. ¿Se imagina usted si Dios nos quita la gracia? Si Dios nos quita su favor, si Dios deja de bendecir a esta nación, ¿se imagina usted lo que estaría pasando? La gente habla y dice, estuve conversando con uno de los hermanos que visité en esta noche, por poquito me llevan preso. Estaba muy noche, pero estaba visitando una familia de tantas que está pasando una situación tan difícil. Y en medio de todo esto, cuando salí, la policía me quiso llevar detenido porque me dijo que por qué dejé el auto fuera en un lugar en donde eran condominios y estaba un montón de gente quejándose. Entonces cuando llegué ahí, el hermano que estaba conmigo salí un poco asustado y el policía lo primero que me dice es sus documentos. Entonces yo le presenté los documentos y me dice, ¿por qué el auto no está a su nombre? Le digo, porque apenas lo compré. Y me dice, ¿sí sabe usted qué hora es? Le digo, sí. ¿Y si sabe usted que no puede circular? Le dije, sí, pero el carro está estacionado. Y me dice, ¿y ahora qué va a hacer? Le digo, no, pues si usted me dice que el carro tiene que quedarse ahí, el carro no se va a mover. Y me dice, ¿sabe qué? Váyase de aquí. En ese momento me puse a pensar en algo que parece curioso, ¿verdad? Favor de Dios. No sé si usted está entendiendo. ¿Se da cuenta? Aun cuando esté pasando una circunstancia difícil, hay algo que siempre le va a acompañar. Si usted dice ser hijo de Dios, no le va a faltar el favor cuando usted esté atravesando una situación difícil. La gente que ha aprendido a identificar el favor de Dios es gente agradecida. El favor de Dios no tiene que ver con riqueza. El favor de Dios tiene que ver con cómo me miran todos, aunque le caiga mal al más feo de todos. Así opera la gracia y el favor de Dios.
sobre aquellos que nos congraciamos con ese favor y esa gracia. Otro de los méritos de la iglesia de Éfeso es porque delante del Señor habían hecho mucha obra, mucha obra. Si la iglesia se multiplicó en ese entonces, significa que el trabajo que ellos hacían era bueno. ¿Se dan cuenta que aquí no se habló de un pastor? Si usted va y lee, la palabra habla de siervos. Porque muchas veces malentendemos el concepto y pensamos que la responsabilidad de predicar está en el pastor. Cuando ustedes, me incluyo yo dentro de ustedes, la palabra habla, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios y dice, entiendan que somos colaboradores. Entonces, cuando dice colaboradores, significa que el pastor era más grande que el que estaba en la banca. Significa que todos tenían una función y por eso él habla del cuerpo de Cristo. Y dice, en este cuerpo cada uno tiene una función diferente. Ahora el problema es si el brazo está todo vago y no tiene nada que hacer. Si la pierna no quiere hacerle caso a la otra pierna, ¿puedo ir a algún lugar? Ni siquiera me puedo mover. Si los ojos quieren solo estar cerrados y dormir, ¿podré no golpearme con algún lugar en el que tenga que caminar? El problema es que el cuerpo de Cristo no adopta una función espiritual. ¿Cuál es la función espiritual? Permitir que su vida sea un instrumento para que otros conozcan del Dios que usted tiene. ¿Cómo le conoce a la gente? Más bien, ¿cómo le conoce la gente a usted? Esto es algo muy trillado a veces. ¿Por qué? Porque cuando hablan y dicen, ¿qué te parece? ¿Qué piensas del Alejandro? ¿Y cómo hablan, no? ¿Se han dado cuenta? Ni volviendo a nacer ha de cambiar. Que gente que se supone que conoce a Dios. ¿Cuántas veces como cristiano abrió su boca para maldecir a sus propios hijos? ¿Cuántas veces como hijos abrieron la boca para maldecir a sus padres? Lo interesante de usar la boca es que la boca tiene poder. ¿Cree usted que su lengua tiene poder? Y la palabra dice, para dar vida y para dar muerte. ¿Para qué la está usando usted? Otro de los principios y de las grandezas de la iglesia de Éfeso es que esta iglesia doctrinalmente, cuando hablo de doctrina, hablo del conocimiento de la palabra. Amén. Eso es doctrina, conocimiento de la palabra. La iglesia de Éfeso se había preparado. Es decir, que ellos no solamente se quedaron con el mensaje de que Cristo salvaba, sino que comenzaron a escudriñar las Escrituras. Comenzaron a buscar la riqueza que había en ellas y lo que Dios quería transmitirles. ¿Me está entendiendo? Pero había pasado ya un poco de tiempo. Y después de ese tiempo, aquí viene otro mensaje golpeante para la iglesia. El mismo libro de Apocalipsis habla de esto y nos recuerda y nos dice, ¿por qué abandonaste a tu primer amor? ¿Recuerda usted esas palabras? Y nos recuerda cómo éramos cuando nos habíamos enamorado. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento del camino llegamos a expresar algo de amor o a sentir emoción cuando nos sentimos enamorados, ¿o no? Lo malo es que este sentimiento dura poco. ¿Se ha dado cuenta? Pasa un tiempo y después de eso ya algo me cae mal de esa persona. ¿Le pasó? Pasa un tiempo y después le veo el pelo en la leche, pero de alguna manera le veo siempre el defecto que éste tiene. La iglesia de Éfeso, al haber sido adoctrinada por el apóstol Pablo, tenía una capacidad. ¿Cuál era esa capacidad? De que no solamente conocían, sino que sabían interpretar lo que Dios quería hablarles. Conozco mucha gente que dice, pero es que está tan complicado entender lo que ahí dice. ¿Qué también dirá, verdad? Y como no entiendo, pues ahí Diosito ha de saber. Y adoptamos vaguería para aprender las promesas de Dios. ¿Quiere que lo compruebe? ¿Lo comprobamos?
¿Sí? Ustedes que nos ven ahí, ¿aprendieron alguna promesa en esta semana? ¿Cuál fue la promesa que aprendieron en esta semana? Si algunos tuviera que preguntarles, ¿verdad? Y quedarles viendo, ¿alguno aprendió una promesa esta semana? Y ese es el problema de la iglesia, ese es el caos de la iglesia. Porque al no tener un fundamento, al no tener palabra, al no tener una promesa, lo que pasa en este mundo va a pesar más que nuestra fe en Jesucristo. ¿No se ha dado cuenta usted cuando invitamos a hacer oración cuántas personas llegan siempre? Vamos a orar, y no es que la gente dice, vamos a orar, y están contentos por hacer eso, pero si dicen, vamos a comer y parrillada, ahí sí se levantan todos con una alegría impresionante. ¿Por qué cambia todo este principio, o se distorsiona tanto este principio? Recuerdo esta enseñanza de una de las películas que me compartieron hace muchos años, cuando había un hombre en la iglesia que él siempre decía, pastor, no se olviden los anuncios, avisar que este día domingo en la tarde nos vamos a reunir para ir a predicar. Y el pastor decía, ¿cuántos se van a unir a la visión del hermano? ¿Alguien? Bueno, al final se apuntan con el hermano, decía. Y decía, el día de hoy la hermana no sé cuantito nos invitó a una comida después de que termine el culto, y la gente, ¿cuántos se apuntan? Faltaron manos. ¿Por qué pesan más las cosas que vemos que las cosas que no vemos? ¿Se han preguntado eso? Les quiero mencionar y narrar una de las historias más tristes que pude encontrar en la palabra de Dios. Esta palabra está escrita en el libro de Primeras de Samuel, capítulo 15, cuando habla al respecto de que Dios ya se había provisto de un rey. Si ustedes estudian la palabra de Dios, se van a haber dado cuenta de que la promesa era que del linaje de la tribu de Judá tenía que venir el Mesías. ¿Ha leído usted eso? Lo curioso de esto es que cuando pasó el tiempo, Saúl, que fue el primer rey escogido para gobernar Israel, no venía de la tribu de Judá, él venía de la tribu de Benjamín. Entonces yo me podía poner a pensar y podía decir, pero entonces Dios estaba cometiendo errores en el camino. Lo que Saúl no había entendido y lo que el pueblo no había entendido es que con tanta queja hicieron que Dios tuviera que adelantar las cosas para que no se complique más lo que había pasado. David en ese entonces, cuando Saúl ya era joven, era todavía muchacho. No podía venir a gobernar, pero sí podía aprender de alguien. No sé si está entendiendo lo que hizo Dios. Utilizó a Saúl para que David pudiera conocerlo y pudiera tener una formación para poder saber cómo gobernar Israel. Lo curioso de esto es que en el capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, se habla de que Dios le había dado una disposición al rey Saúl y le dijo, ve y mata a Amalek. Este era un rey bastante malo que no había tenido misericordia. Ustedes pueden leer en la historia bíblica cómo este hombre era un sanguinario criminal que no le importaba nada con tal de gobernar y de extender su reino. En medio de todo eso, la palabra dice que bajó el profeta, bajó Samuel y le dijo, Dios me ha dado un mandato, y dice, ve y mata a todos, incluidos sus animales, sus niños, sus mujeres, y no agarren nada de lo que este pueblo tiene. Dice la palabra que Saúl fue y él hizo lo que él pensó que era correcto. ¿Qué hizo? Él fue y dice que cogió lo más gordo del ganado, las riquezas más grandes, y no mató al rey. Dios habló entonces con Samuel y le dijo, ve y dile a Samuel que él ha sido removido del reino. ¿Se imaginan ustedes? Tanta era la desobediencia del pueblo, y aquí quiero referirme a algo. Estuve viendo una historia que pasaron hace poco tiempo en uno de los canales televisivos, y era no sé si novela o la historia del rey David. Y en medio de todo eso nos hace ver cómo Saúl ya era de edad, y evidentemente su hijo Jonatán era el que se encaminaba
para quedar en lugar de su padre, porque eso era lo que Saúl pensaba, porque él no quería escuchar a Dios y él quería hacer su voluntad. Hay una diferencia precisamente en todo lo que nosotros hacemos. Cuando llegó el momento en el que Dios había escogido a Saúl, no le escogió porque él había estado programado o planificado, sino que era tanta la queja del pueblo que es como cuando usted va y nos narra una de las parábolas que Jesucristo contó, que fue un vecino a golpear donde la vecina y le dijo, y dice que era la madrugada y que estando descansando golpeaban. Cuando usted viene y le golpea a la puerta a alguien a la madrugada, ¿usted le recibe con alegría? Le dice, oh, qué bendición tenerte aquí. ¿Es como usted actúa? ¿O qué es lo que le dice? Hey, ¿no ves la hora? Estamos todos durmiendo. Y dice que tanta fue la insistencia que tuvo que abrirle la puerta y concederle lo que le había pedido. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel hacia Dios. Adelantaron las cosas, y el adelantar las cosas en tiempos que no son de Dios trae fracasos. Ese es uno de los grandes problemas. En medio de toda esta historia, cuando se presenta el profeta Samuel delante de Saúl y le dice, Saúl, ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Y él le dice, si yo obedecí lo que me dijo Dios, no me dijiste que fuera a matarme, yo maté a toditos y me traje todo lo más valioso y el ganado más grande para darle un maravilloso sacrificio a nuestro Dios. ¿Parecía esto algo malo? ¿Parecía algo malo? Si lo vemos humanamente, no había malo, no había nada de malo. El problema es que Dios no le dijo que hiciera eso. Dios le dijo, no quiero nada. Y le dijo, y aparte de eso, ni siquiera mataste al rey. ¿Por qué te costó tanto? Dios me ha dicho ahora que has sido removido de tu reinado. Y ahí reacciona Saúl. ¿Y saben qué es lo que le dice? Esto está en el versículo 25 de 1 de Samuel 15. Cuando le dijo, vamos y adoremos a Dios. Ya cuando le iban a quitar todo, ¿qué le nació? Ahí le vino las ganas de adorar a Dios, ¿verdad? Grave error. La gente del tiempo de hoy, la iglesia del tiempo de hoy, quiere adorar a Dios cuando ya es demasiado tarde. Y uno va a decir, ¿y es tarde para adorar a Dios? No hay tardanza para adorar a Dios. El problema es que tal vez hayan pasado tantas cosas que su vida haya tenido que ser tan golpeada, tan enferma, que tenga que vivir las consecuencias de sus acciones y decisiones. ¿Queremos vivir las consecuencias de nuestras decisiones? Yo le diría que sí, porque espero tomar buenas decisiones. ¿Recuerda lo que leímos en el libro de Proverbios capítulo 16? El hombre propone y Dios dispone. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre nosotros delante de Dios? Propóngale algo a Dios. Señor, te propongo servir. Señor, te propongo predicar. Señor, te propongo. ¿Sabe? Ahora que encuentro mucha gente en la calle, yo quiero levantar un plan de evangelización. Y decir, ¿cómo? Si está prohibido hacerlo, le voy a dar estrategias sencillas. Vaya usted a una librería cristiana y compre unos trataditos. No sabe la efectividad que tuvieron unos tratados que yo conocí en el tiempo de mi reconciliación con Dios, que eran los tratados Chic. Y habla, por ejemplo, esta fue tu vida. Y habla al respecto de cómo la palabra de Dios en imágenes menciona cuando tenga que presentarme delante del tribunal de Cristo. Vaya usted a una librería, cómprese, y cuando esté caminando, cuando esté en el bus, al de al lado dígale, ¿recuerda usted el mensaje? ¿Qué significaba esto? Tal vez a la persona a la que le está diciendo, otros ya le dijeron. Pero va a ser tanta la insistencia que Dios va a poder llegar a esas vidas. Tal vez no es el momento, pero mientras haya alguien que golpee, va a haber alguien que reciba. ¿Me está entendiendo? Nuestros vecinos, ¿verdad? Cuando estoy con mis vecinos en casa, muchos de ellos me dicen, vecino, ¿cómo está?
Algunos me encontraban saliendo con compras y un montón y me decían, ¿y a dónde es que lleva usted tantas cosas? Es que estamos ayudando a la gente que necesita, yo les decía. Y me decía, usted ayuda a los demás. Sí, Dios es bueno y nos da la oportunidad de extendernos hacia otros lugares. Tuve que hablarle de alguna religión, tuve que hablarle de algún pasaje de la Biblia, tuvo que ver mis acciones para poder decir, en verdad, este es diferente a los demás. ¿Me está entendiendo? ¿Ha logrado la gente ver eso en usted? ¿O ha olvidado a su primer amor? En medio de esta tragedia, usted puede encontrar y puede darse cuenta que en el libro de Samuel, cuando Saúl recibe esta noticia de que ya no iba a estar más en el reino, ahora propone en su corazón irse en contra de Dios. No sé si usted ha leído la palabra. Tanta osadía tenía este hombre que se le olvidó aún el temor de Dios. Qué terrible, ¿verdad? No le importaba ya lo que Dios dijera, él quería hacer su voluntad. Y como en la voluntad de él estaba en las manos de David, porque era su consiervo, podía tomar la vida de este muchacho, pero Dios ya había hecho provisión más bien para que aún Saúl y toda su familia tuviera que morir. Si usted lee la palabra se va a dar cuenta que uno de los pocos sobrevivientes fue Mefiboset. ¿Recuerda usted la historia? Y Mefiboset era un hombre parapléjico, era un hombre que no podía caminar. Lisiado, dice la palabra. ¿Se da cuenta cuál fue la desgracia que acarreó el que un hombre no haya temido a Dios? ¿Pagó solo su generación? ¿Pagó solo su generación? No, todas sus generaciones. Pero tanto fue el amor que tuvo David a Jonatán, que dice que halló misericordia para Mefiboset y lo hizo sentar como uno de los príncipes de su reino. ¿Se da cuenta lo que Dios hace aún en medio de las dificultades? Regreso un momentito a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso pensaba que con todas las obras que había hecho era más que suficiente dar por sentado que ellos eran cristianos. No sé de cuántos años estemos hablando, pero se ha dado cuenta que durante el primer año de cristianos, no sé si a usted Dios lo alcanzó en su juventud o cuando ya estuvo casado o cuando era niño, pero si Dios lo hubiera alcanzado cuando usted fue un niño y usted hubiera tenido gente ejemplar, usted hubiera sido un reflejo de esa pasión por gente que está predicando la palabra. Yo le pregunto algo ahora, ¿tiene usted hoy pasión? Eso es lo triste, aunque parezca mentira. La pregunta es, ¿cómo se puede servir a un Dios del que no estoy apasionado? ¿Se puede hacer eso? Durante todo el tiempo en mi caminar como cristiano, burlas, golpes, decepciones, frustraciones, gente que siempre nos paga mal. En medio de todo eso, cuando teníamos la oportunidad de servir, mire, creo que les contesto hace algún tiempo atrás, pero quiero refrescarlo porque tiene mucho que ver con lo que quiero dejar como conclusión en esta mañana. Lunes, ensayo de música. Martes, culto de oración. Miércoles, culto de enseñanza. Jueves, ensayo otra vez. Viernes, culto general. Sábado, ensayo. Y domingo, 3 servicios. ¿A dónde me escapo? ¿A dónde me voy? Y ahí la gente no tenía que decir, ay, es que estoy trabajando. Estoy hablándole de el año más o menos 1997, cuando la gente todavía tenía un compromiso para servir a Dios. Dejábamos de hacer lo que fuera por tener que llegar a servirle a Dios. Casos como esos tocaron mi vida y mi corazón, hermanos. Pasábamos, me acuerdo, en ese entonces también momentos de crisis, y recuerdo que al estar cerca de la dolarización, mucha gente quebró. Esto fue en el año 2000 más o menos.
Mucha gente quebró, muchos negocios también quebraron y la crisis se volvió, aquellos que tenían dólares se volvieron ricos y los que tenían dinero en sus cuentas se quedaron sin nada. Muchos de esos hermanos llegaban y me decían, ¿sabe qué? No tengo ni siquiera para el pasaje del día de hoy. Gente que vivía a una distancia caminando de 2 horas. Yo no sé cómo le hacían, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿caminaría usted 2 horas por llegar a la casa de Dios? O en medio camino diría usted, ay, mejor prendo la televisión y desde la casa, ¿verdad? Ahí está más fácil. Ese es el problema. La comodidad le hace vago a este cuerpo. La incomodidad es como una aguja que está continuamente diciéndome, hey, ¿para cuándo? Hey, ¿hasta cuándo? Lo malo es que a nosotros no nos gusta que alguien esté ahí en casa siempre diciéndonos, ya oraste, ya leíste la Biblia, ya estudiaste, ya hiciste, porque ¿qué recibimos? Nosotros decimos, ay sí, ahorita voy corriendo a leer. ¿Así encontramos? O encontramos unas caras de escopeta que nos dicen, ¡otra vez! Y es como que les estamos diciendo, vayan a pecar. No sé si me están entendiendo con lo que está sucediendo. Hemos cambiado tanto que aún el buscar de Dios, el aprender de Dios, parece ser una carga insostenible. Converso con mis sobrinos casi siempre y les digo, ¿cuándo será el día en que nos levantemos todos juntos a la madrugada para darle gracias a Dios? Y dicen, despiértanos. No saben cuántos intentos tuve. Y le iba a despertar al uno. Me acuerdo que me funcionó un truco. Y yo les decía, si en 1 minuto no están de pie, voy, lleno un vaso de agua y les aviento. Entonces decía, es hora de levantarse. Seguían en silencio. Llega el momento en el que abría la llave, yo abría la llave a propósito, llenaba el vaso, y cuando ellos oían eso, estaban así. Y cuando me acercaba con el vaso, ya nos despertamos. ¿Por qué seremos tan llevados por el mal? ¿Tiene que haber siempre un golpe para acercarnos a Dios? ¿O tiene que haber un corazón dispuesto para ser agradecido? ¿Olvidamos el primer amor? ¿Olvidamos acaso de dónde Dios nos sacó? ¿Lo que hizo para rescatarnos? ¿Lo olvidamos ya? Quiero ir a otra cita, Marcos capítulo 12, versículo número 30 y 31. Esta palabra creo que nos va a caer muy bien a muchos. Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. Aquí viene el golpe final, hermanos. El mismo Jesucristo habla de esto y creo que es otro de los pasajes muy conocidos por nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Guau! ¿Se da cuenta cómo me dice que debería servirle a Dios? Me dice, debería servirle cuando estés de buen ánimo, cuando la cosa no esté tan mala, cuando no tengas que hacer. ¿Dice eso la palabra? Dice, es un mandato, o sea, ni siquiera me dice, si tú quieres, puedes amar a Dios. No dice así, sino que nos dice, hey, amarás al Señor tu Dios. O sea, tienes que hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora pregunto, ¿cuántos aman al Señor de todo su corazón? Ay, ¿verdad? Esto está difícil. No nos pregunte, tengo que preguntarle, hermano. ¿Cuántos aman al Señor con toda su mente? Ay. ¿Cuántos aman al Señor con todas sus fuerzas? Aquí viene la revelación de lo que Dios me regaló en esta semana. Cuando el profeta Juan, el apóstol Juan, escribe al respecto de la carta de Apocalipsis, dice, tengo contra ti
Tengo contra ti que has abandonado a tu primer amor. Y no estaba hablando de las obras, no estaba hablando de su condición espiritual. ¿Sabe de qué estaba hablando? Del segundo más grande mandamiento. ¿Cuál era? Marcos capítulo 12, versículo 31. Estoy acto seguido después del capítulo que leímos, del versículo que leímos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está bueno, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. La iglesia de Éfeso ya había hecho tanta obra que se le olvidó su primer amor. ¿Sabe qué significa olvidar el primer amor? Dejar de pensar en nuestro prójimo. La semana anterior, más bien dicho, desde hace 2 semanas, había hecho una invitación para que toda la gente que tenía la oportunidad de venir a esta congregación o de contactarnos a través de los medios tecnológicos pudiera hacernos llegar ropa, pudiera hacernos llegar víveres, pudiera hacernos llegar su ofrenda, pudiera hacernos llegar nuestro diezmo. ¿Saben qué es lo más triste? Que la gente es como que para mí no fue para ti. Y nos hacemos los sordos o los locos, que está más fácil, ¿verdad? La pregunta que hice al inicio del mensaje fue: ¿Dios nos ignora? Ay, Diosito, ¿por qué será que tú no me escuchas? ¿Hasta cuándo, Diosito? El problema es que Dios no nos ignora, sino que nosotros le ignoramos a Dios. Cuando la palabra habla de nuestro prójimo, habla de preguntarme: ¿ya comiste? ¿Tienes un lugar en donde descansar? ¿Tienes para lo que necesitas en este tiempo? ¿Usted cree que la iglesia anda preocupada por eso? Mucho pueblo venezolano me debe conocer, no por ser pastor. Mucho pueblo venezolano me debe conocer porque en muchos de los alrededores de la ciudad de Quito, incluido un poco los valles, tuvimos la oportunidad de extender ayuda con un mensaje de parte de Dios. ¿Conocía yo a esa gente? ¿Tenía algo que ver, tenía algún tipo de familiaridad con esa gente? Si ni siquiera era gente que iba a una iglesia. ¿Qué hago entonces dándole recursos a alguien a quien ni siquiera conozco? Ay, te está botando su plata, pastor. No. Libro de Proverbios, capítulo 17 menciona y dice: el que da al pobre, presta a Dios. ¿Cómo será que este siervo descubrió tanto en la palabra, verdad? ¿Cómo será que Dios no ha dejado? ¿Recuerda usted lo que hablaba uno de los profetas? ¿Creen ustedes que Dios ha acortado su brazo para ayudar, para sostener, para levantar? ¿Creen ustedes que Dios acortó su brazo? No, el hombre se olvidó de Dios, el hombre le sacó a Dios. Pero si estoy viniendo a la iglesia, eso no me garantiza que usted tenga una comunión con Dios. Cuando la palabra dice: por el fruto que ustedes dan les voy a conocer, es porque veo sus obras. Es cierto que la palabra dice: la salvación no es por obras, pero cuando usted ayuda a alguien que está pasando una circunstancia difícil, usted está engrandeciendo el nombre de Dios. ¿Cuántos necesitados usted encontró hoy en la mañana? Hoy no vi muchos, por el feriado creo que también se fueron a la playa. Si Dios nos permite y en esta semana ya la restricción de reuniones cambia, yo quiero seguir teniendo la oportunidad de salir a la gente que está aquí. Y de por un momentito tal vez sentarme a hablar con ellos y brindarles un buen sándwich y un vasito de chocolate, con tal de que escuchen las buenas nuevas de salvación.
Eso puede hacer un sándwich y un vaso de chocolate, sí. Eso puede hacer solo eso. Me encantaría tener la oportunidad de poder alcanzar a todos los que están necesitados. Pero yo no soy Dios. Y solamente Dios puede responder a cada una de las necesidades que cada ser humano tiene. En el tiempo de hoy, algunos que habían abierto las iglesias se contagiaron. Algunos fallecieron. Algunos decían, es que es la irresponsabilidad de los pastores. Yo les dije, y yo puedo hacer esto público. Porque algunos me decían, pues que pastor, usted abre las puertas de la iglesia y entonces que las cierro. Si la gente tiene hambre y sed de Dios, las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas. Pero si la gente sigue luchando con su miedo y quiere seguir en casa, no soy yo, porque seguramente él conoce lo que dice la palabra, pero su miedo es más grande que su Dios. ¿Tenemos luchas? Ayer en la tarde me contactaba la hija de una hermana que llega hasta aquí a la iglesia. Se había suscitado un accidente y me dijo, pero gracias a Dios no fue muy grave, solo se rompió la tibia y el peroné. Me dijo, imagínese si iba a ser grave. Y en medio de todo esto, no sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios siempre nos ha librado de situaciones nefastas o desastrosas. Siempre. ¿Dependía Dios de mi fidelidad para Él actuar a favor mío? Nunca. Porque está escrito, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Cuánta fidelidad ha tenido usted para con Dios? ¿Será que verdaderamente usted tiene la capacidad de poder decir que hoy está creciendo su pasión por Dios? Le voy a hablar de un apasionado para que usted me entienda un poco más. Estudia la palabra todos los días. Tiene tiempo de comunión con Dios durante el día y aún en la madrugada. Lo que recibe no se queda con Él, sino que lo comparte con otros. Ahí es donde más nos duele, ¿cierto? Cuando nos tocan, ¿qué? Es delicado eso. El pastor ya va a hablar otra vez del diezmo y la ofrenda. No. Le voy a hablar de su falta de compasión. Porque si la gente tuviera compasión, ninguno de los que somos parte del pueblo de Dios tendría por qué estar pasando necesidad. ¿Por qué pasamos necesidad? Porque no nos importa la condición de las otras personas. Si nos importara un poquito, tendríamos una iglesia llena de multitudes, porque la gente aprendió a identificar el amor de Dios. ¿Sabe qué es lo que nos atrajo a nosotros a Dios? Su amor. Porque el amor, como dice la palabra 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? No es egoísta, no se envanece, no busca lo suyo. Pero si nos ponemos a pensar en la clase de amor que nosotros damos, es un amor interesado, ¿o no? Si me das, te doy. Si me tratas bien, te trato bien. El amor de Dios, qué bueno que no se basa en esas cosas. ¿Recuerdan ustedes a Santiago? Pequeñito de la semana anterior que había sufrido un accidente fatal. No los pude publicar la imagen, pero me enviaron una imagen en donde él está con una sonrisa en la camilla del hospital. Tal vez en un proceso largo tenga la posibilidad de volver a caminar. Él todavía no entiende por su edad. Pero conforme pase el tiempo y él tenga que seguir viendo porque él no puede hacer lo que hacen todos los otros niños, ¿cómo creen que él se va a sentir? Así deberíamos sentirnos si no servimos a Dios. El apóstol Pablo escribe de esto y esto ha impactado mi vida. Porque él pregunta y dice, ¿ustedes creen que el Dios que tienen ha sido un Dios bueno? ¿Ustedes creen que el Dios que tienen ha sido un Dios bueno?
Entonces el apóstol Pablo escribe, dice, si verdaderamente creen eso, deberían dedicar su vida entera a servirle. ¿Está pasando eso? ¿Qué es lo que nos está pasando? Los tiempos, no dice la palabra que van a mejorar. La palabra dice que los tiempos van a empeorar. ¿Está listo con su provisión de fe para el día de la angustia? Mucha gente que se guardó y que salió por cualquier causa, muchos fallecieron. La pregunta es, ¿y qué es lo que les pasó? Aquí voy a comparar con algo que tal vez no les va a agradar, pero durante este tiempo en el sector en donde vivimos hay una calle que nosotros le decimos la calle de los perros, porque usted camina desde que sube hasta que termina y encuentra más perros que gente. Y la gente cuando para por ahí a veces le lanza unos pancitos y los perros están ahí y entre ellos se pelean y no sabe la cantidad de perritos que hay por ahí. Es impresionante. A veces nos ponemos en concurso a decir, vamos a contar cuántos perros ahorita contamos solo a la bajada. A veces más de 100 perritos contamos. Y decimos, ay, pobrecito el perrito. De un perro tiene más compasión que de uno de sus hermanos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué no hemos aprendido a recordar cuál fue nuestro primer amor? ¿Cuál fue ese primer amor? Ese primer amor fue el que se subió a una cruz por culpa nuestra. Ese primer amor es el que derramó su sangre, siendo el justo. Ese primer amor es el que decidió ser golpeado, traicionado, abofeteado, con tal de obedecer a Dios. ¿Está dispuesto usted a sacrificar un poco de lo que tiene porque otros que no hicieron nada se beneficien? Ay, no, pues, ¿a quién le gusta eso, verdad? Si con las justas, unos 6 que 7 vienen a decir, aquí está mi sobre, y mucha gente se queja del diezmo y de la ofrenda, porque dicen, los pastores no deberían estar pidiendo. No, es cierto. Y aquí quiero referirme un poquito a lo que el apóstol Pablo escribe también. Estoy llegando ya al final del mensaje. El apóstol Pablo menciona y dice en muchas de las cartas que él escribe, yo no quise ser gravoso a mis hermanos, ni quise yo ser una carga para ellos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Hacía carpas para sobrevivir. ¿Qué me enseña esto? El apóstol Pablo trabajaba. Cuando yo llegué a este lugar en el que Dios me permitió servirle también, yo dije a la congregación que aquí estaba y les dije, yo no vine a hacer un gasto para la iglesia. Yo vine a ser uno más de los que siembran para que el reino de Dios se extienda. O sea que los pastores también diezmarán. Pero es que no está dando Dios títulos. No está diciendo este sí y este no. ¿Para quién creen que fue la ley? ¿Solo para ustedes como pueblo o para todos? Lo que pasa es que muchos eruditos y muchos sabios dicen, como yo soy, entonces a mí me excluye esto. Este principio no funciona así. Al finalizar el mensaje de hoy, quiero compartirle algo que fue una de las vivencias. Muy muchacho, habré tenido tal vez unos 20 años. Y recuerdo que el lugar en donde servía, apenas yo me estaba involucrando, y uno de los líderes de jóvenes me dijo, ¿quieres ir a predicar en el Oriente? Y yo como en ese entonces estaba perdido, yo pensaba que vamos a ir a disfrutar, vamos a ir ahí como un montón de jóvenes, entonces va a ser pero de lujo, decía yo. Primero alcanzamos a comprar los pasajes y después resultó que nos quedamos en media vía. En ese entonces no había vías tan pavimentadas como hoy, a la vía al Oriente. El camino era estrecho y resultó que en medio camino, en la oscuridad, nos bajamos de ahí y uno se baja asustado, ¿verdad? Y comienzo a ver ahí a mi alrededor y digo, ¿y ahora? Cuando por ahí aparece un hombre de edad con unas botas aquí y me dice, ¿cómo está? Él no era cristiano.
Y me dice, ¿ustedes son el grupo que tengo que retirar? Sí. Entonces resultó que él agarró el grupo, éramos alrededor de unos 30, 32 personas. Y yo dije, ya nos va a llevar a unas confortables camitas. Nos va a llevar cada uno así, nos va a dar de comer bien rico. Decía, aleluya, Señor, qué bueno eres. Curiosamente, cuando llegamos, era una pequeña cabaña en donde todos teníamos que dormir sentados porque no había espacio para acomodarnos. Y cuando nos sentamos ahí nos quedamos viendo las caras todos. Y nosotros, ¿y ahora? ¿Y ahora? Las tripas comenzaron a chillar unas más que otras. Y ahora dijimos nosotros, bueno, nos toca aguantarnos, ¿verdad? Según nosotros íbamos a estar contentos. Primera prueba. Segunda prueba, cuando a las 4 de la mañana, todos de pie. Y entonces yo, con el reloj ahí, pero si ni los gallos cantan y el hombre ya se levantó. Se levanta el hombre y nos dice, ¿están listos? Y aquí tienen, dice, nos dio ahí botas para caminar. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde nos irá a llevar, verdad? Comenzamos. Cuando comenzamos a adentrarnos en el manglar, en la selva, entonces yo dije, no, pues, como unos de ciudad, caminamos unos 30 minutos y ya llegamos. Cuando comenzamos a caminar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y nosotros nos quedamos viendo así. ¿Y ahora quién nos podrá salvar, verdad? ¿Y ahora qué hacemos aquí? Usted lo único que veía es hasta culebras que se pasaban por alrededor. Veía unos de esos avispas grandotas en los árboles. Nos cae un aguacero, hermanos, así hecho pájaros, y en un lodazal que caminábamos nosotros ahí 4 horas, y nos queda viendo el hombre adulto y nos dice, deben estar un poquito cansados, ¿verdad? Entonces dije, nos va a dar de comer. Me dice, siéntense 10 minutos. Y dice, ¿tienen hambre? Dice, hay un poco de árboles, dice, de ahí pueden arrancar un poco de comida. Ahora resulta que la comodidad de lo que teníamos se acabó. Y ahí veíamos nosotros unas avispas tremendas. Y caminando por ahí, le decía, anda vos. No, es que yo tengo miedo. No, anda vos, es que yo tengo miedo, yo te acompaño. Por agarrar una naranja, no se imaginan la odisea que tuvimos que atravesar. Pasaron las 4 horas. Le pregunto al hombre adulto y le digo, ¿cuánto tiempo nos falta? Me dicen, ya estamos cerca. Entonces, según para nosotros los citadinos, la gente de ciudad, estamos cerca. Pues ya estoy a 10 minutos, ¿verdad? 5 horas, 6 horas. Yo dije, creo que nos estamos yendo al fin del mundo. Llegamos después de 7 horas de caminar. Al llegar había una familia de 5 personas que eran cristianos. Ustedes no se imaginan con qué amor nos recibió esa gente en ese lugar, porque fue alguien que les fue a hablar de Dios. ¿Me está entendiendo? El Evangelio para mí no ha significado una comodidad. El Evangelio para mí, desde el tiempo que vengo sirviendo, siempre ha sido incomodidad. Cuando llegamos, nos sentamos allí y ahora sí había comidita caliente. Habían tenido un poco de frutas, nos dieron de comer y nosotros desaforadamente con un hambre insaciable comenzamos a comer y después no se imaginan lo que nos pasó. Eso será causa de otro capítulo. Pero en medio de todo eso, ellos nos dijeron, hay unos vecinos que también estaban contentos porque ustedes venían. Entonces, para el citadino, el vecino es el de al lado, ¿verdad? Y comenzó la nueva odisea, hermanos. Vamos ahí y comenzamos a caminar 30 minutos. Este no es vecino. Comenzamos 1 hora, 1:30. Yo le digo, espérate un ratito. ¿Nos íbamos, le digo, a pasear o íbamos a verle al vecino? No, dice, ya estamos cerca. 4 horas de camino. Llegamos ahí como el mediodía y nos dijeron, tienen que quedarse aquí porque no pueden regresar, ya les agarra la noche y ya no tienen cómo volverse. Nos sentamos ahí y no se imaginan ustedes los cantos celestiales que pudimos elevar a ese Dios maravilloso. No teníamos sonido, no teníamos instrumentos, lo único que teníamos era nuestra voz y nuestro corazón para adorar a Dios.
Y ustedes hubieran visto la actitud de esas personas cuando se postraban arrodillados y cuando decían: gracias por haber venido para hablarnos de Dios. Si yo tuviera que contarles las experiencias que he tenido que vivir con Dios, hermanos, hasta el entendimiento de hoy, Dios me ha hecho saber que por una sola persona Él se atravesaría todo el mundo, por una sola persona, por una sola alma que le necesite a Él. La gente siempre durante el tiempo que llevo sirviendo me decían: pero es que al ritmo que vas, te vas a quemar, te vas a cansar. Voy para los 24 años de servicio. Usted dígame si me ve como un cansado, o usted dígame si me ve como alguien derrotado o fracasado, que en algún momento por algo que le hicieron quiere dar vuelta atrás o quiere irse en contra de Dios. Hay mucha gente que me está viendo y que me conoce y que conoce el camino que he tenido que llevar. Cada uno de ellos dice: tú si eras cristiano, me han dicho algunos. Lo triste de todo esto es que nos dejamos arrastrar por un falso concepto de cristianismo. Quiero invitarles a que se puedan poner sobre sus pies. No sé cómo está la situación en casa el día de hoy. Están tal vez pasando por angustias, por tribulaciones, por necesidades. Están tal vez tristes porque piensan que Dios nos abandonó. Están avergonzados porque tal vez dicen: Dios no me escuchó, o a Dios ya no le importo. No. Ahora le importamos más que nunca a ese Dios. ¿Saben por qué? Porque Él espera que seamos una respuesta para este mundo. ¿Por qué creen que tuvimos que vivir después de 100 años que se vuelve a repetir esto? La generación que ya no está, que fue hace 100 años y que fue un instrumento para Dios, hoy debe estar gozando de esa presencia. Hoy nos pasó a nosotros, hoy nos tocó el turno a nosotros, a esta generación. ¿Ustedes creen que esto se debe a una coincidencia? ¿Se debe a una maldad? ¿Se debe a algo destructivo de parte de Dios? No. Jesucristo nos dijo una y otra vez: esto no es para causa de muerte, esto es para que vean la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos caído y no nos hemos querido levantar? ¿Cuántas veces hemos querido abandonar estos caminos de Dios? ¿Creen que les pasó solo a ustedes? Si tuviera que contarles cuántas veces yo quise abandonarle a Dios, tal vez se sorprendería. Pero su amor ha sido algo más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. Esa es la pasión que hoy arde en mi corazón. Se llama gratitud. ¿Se me acabó la gratitud? Okay. Quiero invitarles a que cierren sus ojos allí, ustedes que están en casa y ustedes que están aquí. Y como señal de rendición quiero pedirles que levanten sus manos allí donde están y que le digan: Señor, a veces pensé que te olvidaste de mí. A veces pensé que ya no te interesaba. A veces pensé, Señor, que ya no tenías ningún plan para mi vida. A veces pensé, Señor, que solo perdí el tiempo yendo a una iglesia. Pero hoy, Señor, nuevamente me has hecho entender, Señor, que necesitaba ser sacudido para volver a ese primer amor, para volver a esa esencia. Algo tengo contra ti, iglesia. Has olvidado a tu primer amor.
Yo no quiero que la pasión se apague. Yo no quiero, Señor, que la pasión se acabe. No quiero que las circunstancias hagan que la luz de Cristo pierda su intensidad. Yo hoy te ruego, Señor, por todos aquellos que se han conectado con nosotros. No olviden a su primer amor. No olviden a aquel que se subió a la cruz. No olviden a aquel que está esperando por nosotros. No es locura, no es fanatismo. Es una vida eterna la que nos estamos jugando. Y si hoy no tomamos la responsabilidad de volvernos por amor, perderemos la vida infamemente sin que haya valido la pena ir a una iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque hoy tu iglesia está acallada, tu iglesia está atormentada, tu iglesia está atribulada. Mientras que la gente afuera está necesitando escuchar a alguien que tenga una esperanza. Hay tanta necesidad y los días son malos. Es por eso que te ruego, Señor, levanta tu iglesia. Necesitamos más pastores, necesitamos más ministros, necesitamos más evangelistas, necesitamos más predicadores, necesitamos más gente, una juventud que se despierte y que se levante. Levántate tú que duermes y deja que la luz de Cristo resplandezca. Señor, ayúdanos en el tiempo de hoy. Hoy necesitamos de tu socorro. Hoy necesitamos de tu ayuda. Hoy necesitamos de tus promesas, de tu palabra, de tu presencia. Ayúdanos. Ayúdanos. Yo te doy gracias, Señor, porque esta oportunidad que nos das nos permite saber que no importa cuánto tiempo pase ni cuánta edad tengamos, la pasión no se apagará, no se apagará nunca, porque he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Prosigo a la meta, a la bendita esperanza, donde está mi Cristo amado, mi Cristo glorioso. Esta es tu iglesia. Y de una u otra forma, Señor, fallamos, fracasamos, nos caemos, nos golpeamos. Pero aquí estamos los que perseveramos y los que buscamos. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos hasta tu trono. Y donde quiera que haya un alma necesitada o una vida quebrantada, es un buen momento para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oro por las familias que hoy están con nosotros, como por los que están aquí en casa. Señor, amo a mi prójimo, no por lo que me puedan dar. Amo a mi prójimo, Señor, porque tú me amaste primero. Siendo un inservible, siendo un orgulloso, siendo un chismoso, siendo un mentiroso, habiendo robado, me amaste sin que yo te amara. Y por eso hoy me siento agradecido, Señor. Amo a tu iglesia, Señor, no por todo lo que me puedan dar, sino por lo que pueden hacer para ti. Porque yo creo, Señor, que si tú les has permitido llegar hasta este lugar o conectarse con nosotros a través de los medios tecnológicos, es una oportunidad para que en este tiempo se levanten
se levanten y sigan levantándose, no importa cuántas caídas tengan. Levántense una y otra vez, porque ese es el Dios al que servimos. Dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero es Jehová el que lo levanta. Yo creo en tu palabra y en tus promesas, Señor, y te agradezco porque nos das la oportunidad y la certeza de saber, Señor, que este es nuestro lugar, el lugar de tu presencia, el lugar de la adoración, el lugar en donde tu palabra es predicada y donde corazones son vueltos para ser tocados por tu amor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor inquebrantable, por tu gracia y tu favor que permanecen todos los días. Gracias. Aún seguimos en deuda contigo, Señor, y te agradezco por esta oportunidad que nos das de levantar tu nombre y de ser levantados para que el mundo conozca a los hijos de Dios. Gracias, gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos ustedes que están aquí. Estamos ya terminando el servicio de hoy. Qué bueno es tener la palabra de Dios en nuestras vidas y qué bueno es poder refrescarnos con ella. Gracias a cada uno de los que está aquí en la casa de Dios y a los que están en casa. Estamos contentos de que ustedes se hayan conectado y de que puedan tener este tiempo y esta cita para glorificar el nombre de Dios. Ustedes pueden encontrar ahí nuestros contactos, y allí donde pueden también darnos sus motivos de oración, donde pueden hacernos conocer si de alguna manera nosotros podemos extendernos para poder ayudarles de alguna manera. En la medida de recursos que Dios nos permite podemos hacerlo, y esto no lo hacemos por carga, lo hacemos porque Dios nos bendice cuando lo hacemos. Así es que es una alegría para nosotros poder sembrar y poder traer recursos para que muchos más conozcan en este tiempo el Dios al que servimos. Ahí están nuestros números y no se olviden, a veces por cosas que tiene cada red social nos impiden publicar algunas de las cosas que tenemos, y es por eso que si ustedes ven que de alguna manera los videos no aparecen en YouTube, ustedes pueden encontrar todos los mensajes que domingo tras domingo son predicados en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar ustedes los mensajes que tenemos domingo a domingo. Pueden buscar ahí en YouTube y ponen Franklin Caranqui y van a encontrar ustedes ahí cada uno de los mensajes que Dios nos permite compartir a través de este tiempo. Recuerden, siempre estamos desde Quito, Ecuador. Ahora Dios nos permite servir aquí en el Valle de los Chillos, en la iglesia El Calvario, el lugar que Dios ha provisto para permitirnos llegar con la palabra a muchas vidas y muchas naciones. Es de mucha alegría para nosotros compartir este mensaje. Así es que gracias a cada uno de los que está conectado con nosotros. Envío muchos saludos, no quiero dejar de mencionar a ninguno. Gracias a cada uno de los que se conectó en esta mañana. Estamos terminando ya el tiempo de hoy y lo único que quiero decirles es a nuestros televidentes: si Dios nos da vida, nos vemos la próxima semana. Compartan en casa y tengan la alegría de saber que si hay un pan en su mesa, que si hay un lugar en donde puedan recostarse, la bendición de Dios les alcanzó, nos alcanzó, porque así de bueno es Dios. Si Dios nos da vida, hasta la próxima semana será un tiempo en el cual podremos continuar anunciando las bondades y las maravillas de ese Dios que nos acompaña todos los días. Un fuerte abrazo desde aquí, saludos para todos y hasta la próxima semana. Que tengan una excelente semana y que el favor y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Cuídense y hasta la próxima. A todos nosotros que estamos aquí.